Para los amigos de Barilán, México, es un honor presentar esta conferencia con el apoyo de la comunidad sefaradí. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos sean. Está con nosotros el ingeniero Nathan Feldman, presidente de nuestra organización, y Nati Glikin, de parte de la Oficina Internacional de la Universidad. Quiero agradecer a la doctora Susi Grus por estar hoy con nosotros. Estamos seguros de que nos deleitará con sus conocimientos de ladino. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @bar.ilanmx, y visiten nuestra página web, amigosview.mx. Terminando, tendremos un espacio para leer las preguntas que vayan mandando al chat. Los invitamos a que lo hagan libremente en cualquier momento de la conferencia. Le pido a nuestro querido y cercano amigo Ariel Elstein nos haga favor de presentar a la doctora Grus. Ariel, un agradecimiento especial por tu apoyo siempre. Gracias, Nelly. Gracias a todos que se conectaron. Gente linda, gente conocida. Gracias a la doctora Susi, a los amigos de Barilán. Y permítanme presentar a la doctora Susi Grus, quien nació en Buenos Aires en 1956 y emigró a Israel en 1977. Trabajó como profesora de hebreo en el Departamento de Educación para el Adulto del Ministerio de Educación. Ella es egresada con el doctorado PhD del Departamento de Literatura del Pueblo Judío de la Universidad de Barilán. Trabaja como docente e investigadora en el Instituto Salti para el Estudio del Ladino de la misma Universidad de Barilán. Su especialidad académica es la literatura moderna escrita en judeo-español. La doctora Grus ha publicado diversos artículos sobre el género de la novela en judeo-español, la prensa en judeo-español publicada en Israel, el aprendizaje del hebreo a través de la prensa extranjera y amplias monografías sobre escritores sefaradís contemporáneos como son Micael Moljo, Itzhak Ben Rubi, Esther Morgués, Algranti y Yudá Haim Acohen Perajiá. Actualmente aborda nuevos campos de investigación, como son los textos comparativos entre el yiddish y el ladino, la imagen de la Guerra Civil Española en la prensa judeoespañol, y textos sobre el Holocausto en los Balcanes. La verdad es un privilegio, un lujo tener a la doctora Susi Grus. Van a ver que es interesantísimo lo que tiene por presentarnos, y sin más preámbulos yo le cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. No sabía que eran tantas cosas juntas. Bueno, mi nombre es Susi Grus y tengo el honor de pertenecer al equipo docente y de investigación del Instituto Salti de la Universidad de Barilán, a la cual todos ustedes apoyan y nos quieren como si fueran nuestros. Me han solicitado compartir la atmósfera de Yom Teruah, el toque del shofar, nuestro querido y por suerte bienvenido año nuevo, el Rosh Hashanah. En realidad he pensado cómo hacerlo y decidí, después de mucho pensar, hacerlo en la forma que Am Israel lo exige en estos días, sin prejuicios, sin tapujos, y compartiendo con ustedes el Rosh Hashanah, o las experiencias del Rosh Hashanah, en una lengua que les será muy fácil de entender, el judeo-español, el judesmo, el castellano, el españolí, el yidió, o más comúnmente conocido como ladino. Esta lengua que la mantuvieron y la desarrollaron los expulsados de la península ibérica, hasta hoy día sigue vigente, quizás no floreciente, pero sí vigente. A ver, quisiera compartir, mientras voy hablando, aquí está, ok.
¿ok? Bueno, esta lengua, el judeo-español, es una variedad del español y reconocida en los últimos tiempos por la Real Academia Española. También en Israel se ha creado una Academia del Ladino, la cual se ocupará de darle al ladino esa importancia que se merece como otra de las lenguas judías. A partir las lenguas judías, todas fueron escritas en letras hebreas. También así se hizo la escritura tradicional del ladino, en letras hebreas cuadradas o de estilo Rashi, o cuando era manuscrita en solitreo, como podemos ver estas letras en la pantalla, también llamadas ganchos por la dificultad para leerlas. Esta escritura tradicional se mantuvo casi uniformemente y únicamente hasta mediados del siglo XIX, que gracias por la introducción de escuelas europeas en los... ¿Hay alguien hablando? Por procesos de modernización, esa escritura en letras hebreas se puede, también podemos encontrar en letras del alfabeto latino o del cirílico. Por lo cual, en realidad, para cualquier investigador del judeo-español, debe también saber leer en letras hebreas, aunque cuando está leyendo se parecen mucho al español. Al principio es un poquito difícil, pero el ojo humano se acostumbra a todo, también de leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, las primeras obras de investigación, las primeras obras escritas en ladino, según los investigadores, no son muy lejanas a la fecha de expulsión. Como podemos ver, las primeras que estaban escritas en ladino son obras traducidas o ladinadas, o sea, traducidas calco, palabra por palabra, de tal manera para mantener la santidad de las escrituras, para conservar lo sagrado de las escrituras. Las primeras que hemos preservado, que se han encontrado o que han llegado a nuestras manos, son traducciones de Biblias, de textos halágicos, de explicaciones que normalmente se hicieron, o en un principio se hicieron muy cercano a la expulsión, para servir a los conversos a retornar a las fuentes y retornar a la ley mosaica. No nos tenemos que olvidar que durante muchísimos años también los que no abandonaron el judaísmo se habían alejado del hebreo y por lo cual también necesitaban traducción a lo que ellos todavía no sabían, que era una lengua romanza que venía de España y de Portugal, que tampoco podemos decir que eran España, sino eran Cataluña, eran los distintos estados que posteriormente conformarían lo que hoy podemos decir España. Entre el siglo XVI y el siglo XX se tradujeron más de 140 Biblias al ladino. Y cuando hablo de 140 versiones, estoy hablando de 140 versiones traducidas por judíos. No estoy hablando de las traducciones que conocemos. Voy a poner el aire acondicionado por calor. Hablo de las traducciones hechas por las distintas iglesias, especialmente las misiones instaladas en el Imperio Otomano, que a través de las traducciones
pensaban que los judíos iban a convertirse al cristianismo. Esta amplia literatura halágica que se tradujo el Shulchan Aruch, el Shulchan Apanim, Sefer Torjei Tzibur, Tehillim, todo lo que nosotros conocemos como para poder seguir las tradiciones judías, paralelamente se mantuvo o se desarrolló una tradición literaria oral. Las famosas romanzas que hasta hoy día se siguen cantando y con su monotoneidad las madres adormecían a sus hijos. Las coplas en judío español, que eran una variante o una poesías de tipo también político, pero también litúrgicas, también históricas, también bíblicas, hasta los proverbios tan secuaces que tiene el judío español, y las chacás, los chistes que se contaban en judío español con esa picardía que solamente los sefaradíes supieron contar, y no solamente como que en yiddish es más gracioso, sino que seguramente también en ladino es mucho más gracioso. Con la modernidad, o sea, a partir de mediados del siglo XIX, lo que llamamos la emancipación, se incorporan a estos géneros literarios tradicionales nuevos géneros que estaban en boga en Europa y que entraron a servir el judío español por intermedio de las redes de escolaridad europea que se instalaron en el Imperio Otomano. La más famosa es la Alliance Universelle Israelí, que tuvo desde 1896 una red inmensa de educación. Por medio de los periódicos se introdujo la novela, que fue producida en judío español, en un principio por traducciones y luego novelas originales, que fueron publicadas a modo de folletón en estos periódicos. Pero también otros géneros, como ser el teatro, los dramas, el cuento corto, la poesía lírica. Lamentablemente no tendré tiempo de contarles más sobre la literatura, sino que tendré que dar un brinco hacia el siglo XX y restringirme al tema que he elegido. Quisiera hacer un impasse y contarles un poco más sobre mí, no tan formalmente como lo hizo Ari, sino más como en casa. Quería decirles que soy quizás un buen ejemplo de lo que se llama la integración nacional. Soy oriunda de la Argentina, fui educada en escuelas hebreas sionistas, y mi residencia en Israel es, por supuesto, una consecuencia de esa educación. Por otro lado, mi vida en los últimos casi 20 años no es como dice el canto, el famoso canto de Shlomo Yidov, Kolem Besfaradit, soñando en español, sino casi se ha convertido en soñando en ladino. Y no solamente soy una investigadora de la literatura y de la lengua en ladino, sino que también soy una ávida busca tradiciones de los sefaradíes. En los últimos años preparo las fiestas con mucho esmero, tratando de conservar aquellas tradiciones que mis padres supieron transmitirme, pero también acoplando otras tradiciones de otros modos, otros usos que mi familia tiene, de la cual mi familia
tiene grandes satisfacciones. Es por eso que en esta estamos viendo los Yehi Ratzones, que sea la voluntad de Dios, y es lo que he incorporado a las noches, a las cenas tradicionales y ceremoniales de Rosh Hashanah. Estas Yehi Ratzon es una tradición mantenida por los sefaradíes de lo que antiguamente eran los territorios del Imperio Otomano. Y son aperitivos simbólicos que incluyen dátiles, puerro, espinaca, frijoles de tinta negra, que lo que simbolizan una esperanza de bien y de bienestar para el año próximo. Entonces, para poder empezar, podemos decir que así voy una a una a cada una de estos alimentos. Sea voluntad delante de ti, Adonai, nuestro Dios, y Dios de nuestros padres, que se renove sobre nosotros, añada buena y dulce, del principio del año y hasta cabo del año. Y diciendo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri haaretz, entonces sí, cojo una manzana, la mojo en la miel y bendecimos así el año que sea bueno y dulce. Si alguien va a querer hacer como en mi casa y en muchas casas israelíes, aquí abajo podrán ver un link, un contacto para poder recibir todas las bendiciones de los Yehi Ratzones en hebreo, en inglés y en ladino, por supuesto en letras latinas para que no nos confundamos. Podríamos decir que de alguna manera la cena de Rosh Hashanah se ha convertido en un seder de Rosh Hashanah. Y qué mejor que invitar a un musafir, a un visitante, de tal manera que comencemos el seder, no de Pesach, sino de Rosh Hashanah. Si en el seder de Pesach se preguntan 4 preguntas, también podremos hacer aquí las primeras demandas y luego el profesor, el Ribí, va a contestar a esas preguntas. Este musafir es un maestro de hebreo llamado Yaakov Kabuli, que escribió un libro titulado Libro de Instrucción Religiosa, que tiene en la portada, y en el capítulo sobre las fiestas comienza, por supuesto, con Rosh Hashanah. ¿Cuál es la primera fiesta en el año? Respuesta. La primera fiesta en el año es Rosh Hashanah, 2 días que son el primero y el segundo día del mes de Tishrei. Esta fiesta hacemos en celebración de principios de año. Es en este día que Dios juzga a todo el universo, fixando a cada persona todo lo que tiene que pasar la añada venidera por bien o por mal. Esta fiesta también se llama Yom HaZikaron, día de memoración, queriendo decir que Dios se acuerda de todo. Es esta razón que nos refugiamos en el templo por rogar de Dios de acordarnos de la nueva añada llena de bondad. También tenemos un shofar en señal de libertad. De la misma manera que voy incorporando tradiciones a mi acervo cultural judío, fui adoptando abuelos, nonos y nonas sefaradíes a postizos. Mis tópicos de investigación se convirtieron en parte integral de mi familia. Quiero presentaros a mi primer nono, el rabino Mijael Moljo, que escribió el famoso libro Usos y Costumbres de los Sefaradíes de Salónica, publicado en Madrid en 1950. No es este lugar para explicar
por qué justamente fue publicado muy pocos años después del Holocausto en España, bajo el gobierno del generalísimo Franco. Eso será para algún otro encuentro en donde podremos dar algunas informaciones sobre esto. Este libro no es, en definitiva, no fue escrito en definitiva para un público judío, porque los contenidos que tienen son más para un público gentil que no sabe sobre cómo la vida judía se maneja, y en especial los españoles, que durante tanto tiempo estuvieron desconectados de todo lo que era judío, pero que está lo que se llama el filosefaradismo, y comenzaron a interesarse en lo que se hacía. Mijael Moljo escribe con estas palabras: esta fiesta que abre e inaugura un nuevo año lunar judío, abre también el ciclo de las fiestas del otoño, muy solemnes y pintorescas. Al terminar la oración vespertina, los judíos se estrechan la mano y se desean un feliz año. Añada buena, y Kule Shanim Rabot, feliz año, que por gracia divina viváis gran número de años. Sobre la mesa ricamente guarnecida, se habla de los 10 razones que vimos hace unos segundos, veían platos simbólicos ante los cuales se echa la bendición y se decía feliz año. El segundo de mi colección se llama Yehuda Haim Acohen Perachia, y fue sobre quien escribí mi tesis doctoral. Perachia, que sobrevivió el Holocausto, sirvió de guía espiritual a las comunidades diezmadas de Macedonia Oriental y Tracia en el norte de Grecia. Esta circular fue escrita hacia el Rosh Hashanah de 1949, pocos años después de juntar los despojos del Holocausto, en la cual Perachia envía a cada uno y uno, como dice aquí, a los judíos de Kabbalah, a cada uno y uno en restarte, o sea, en especial, como si fuera una carta personal, en donde les pide de una forma muy personal que acudan al templo. Dirán ustedes, o más de uno, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol del Galut. Muchas veces se pone bastante difícil hacer un minyan, pero tenemos que tomar este texto como un desgarrante testimonio de las consecuencias de la barbarie y el desabastecimiento y la crueldad que nuestro pueblo supo en el siglo XX. Voy a leer parte de esta circular y haré así honor a mi nono Yehuda. Caro amigo, la suerte quiso que yo venga a reemplazar los inolvidables Rivi Abraham Moljo y Rivi Yehuda Azubi por cumplir junto con vosotros nuestros deberes religiosos en las santas fiestas de Rosh Hashanah y Kippur, llamadas Yamim Noraim. Cierto, me es un grande placer el poder rendir servicio a todos vosotros, ellos todos de mis viejos y devotos amigos, el souvenir de los cuales tengo siempre vivo en mi memoria. Vaya a convenir conmigo que el abstenerme de mi casa en estos días me es de un cierto desreposo que yo olvido fácilmente cuando vos veo a todos reunidos en la Keilah por recitar junto las oraciones tanto melodiosas de estas fechas, de estas fiestas.
Todos vosotros vos rendéis cuenta cuánto importante es para nosotros los judíos defender nuestras grutas sagradas en estos días. Nos revelamos en hoyos de las otras naciones y nos revelamos ainda en nuestros hoyos propios. ¿Qué importancia puede tener para nosotros el no ganar moneda en estos 3 días? Nosotros que teníamos mucho y que en un punto todo se evaporó, todo se volatilizó, moneda, más mucho de cualunque cosa material tiene valor nuestra cualidad de judío, nuestra dignidad personal y nuestra fuerte de apartener a esta nación que, malgrado todo, no desapareció ni desaparecerá nunca de la tierra. Ogaño, salté un poco, Ogaño se va a cumplir los 7 años de la disparición de nuestros queridos. Vamos a poder echar la ashkavá por el reposo de sus almas. Venid con vuestras listas a las horas fixadas, las tardes, las mañanas, en acometiendo este sacro deber vis-a-vis de nuestros hermanos absentes. El Dios os escriba en libros de vidas largas, buenas y buenas. Amén. Sed felices y venturosos con vuestras familias y tú de Shanim Rabot. Gracias a Yehuda Haim Perashia, conocí a esta extraordinaria mujer, Esther Borges Algrante, nacida en Esmirna, en Turquía, que en los años 60 y 70 supo congeniar sus funciones de mujer moderna como poetisa y como periodista, y ser una competente darshanit. Daba sermones en su Keilah. Claro, es bastante difícil hoy de decir que en los años 60 era algo inusual. Estamos hablando de una comunidad ortodoxa en donde una mujer era darshanit de la Keilah y sus sermones eran de una impecable calidad. Sus conocimientos de la ley, ella afirma que son gracias a su padre que la inculcó, y su dominio de las versiones ladinadas, o sea, traducidas del hebreo al ladino, engendraron piutim, poesías esotéricas que se asemejan en su estructura y en su riqueza a las producidas en Sefarad, en esa antigua patria lejana, tal cual las escribían Ibn Gabirol, Yehuda Levi, Dona Shven Labrat y Benetra. El texto de Yeder Rashim, que he traído solamente una estrofa, pero que en un momento voy a mostrarlo todo, lo he traído comparado con la traducción que en 1910 aparece en uno de los Mahzorim de Rosh Hashanah. Voy a leerlo y traten de fijarse cómo ella toma los motivos y los renueva en su propia poesía. Las manos empobrecidas del pueblo Israel son incuidantes a pagar sin razón. Con suspiros y quejidos delante el Eternel, en las sinagogas oracionan por calmar su corazón, por proclamar la santidad del Dios de Jacob. En el Piut, la última oración, también se repite en hebreo. Leagdish et kedosh Yaakov et Elohe Israel. El último en mi lista será Yitzhak ben Dudi Bitti,
podríamos decir, un ciudadano temporario de los Estados Unidos de México, mientras era delegado del Serenay Store para Latinoamérica, en los años 1956 y luego 1958. Este escritor, dramaturgo, poeta, periodista, actor, era muy conocido con su seudónimo de Shimon Shimon, un seudónimo que adoptó para escribir lo que se llamaba las opiniones de Shimon Shimon y también transmitirlas por la radio La Voz de Israel en ladino, que sigue vigente hasta hoy día. Críticas políticas o podríamos decir sátiras políticas sobre la situación en Israel de esos años. Uno de esos, para cada festividad normalmente sacaba unas rimas humorísticas o satíricas, en donde iba anunciando digamos, su punto de vista para ese año. Es así como aquí traigo uno de esos magníficos textos, que son textos modernos, escritos en los años 60, 70, que si los comparamos con la situación política de ese momento, reflejan muchísimo al estilo de Frank Guillón la situación en que Israel, como pequeño Estado, se encontraba. Suetos de capo del año. Esto está en el periódico El Tiempo, que se publicó en Israel entre 1950 y 1967. Todas las publicaciones después del Holocausto fueron ya escritas en letras latinas. Bueno, voy a tratar de leer, la letra es un poquito pequeña. La nueva añada nos viene después de mañana. Esperemos que nos venga con buena gana, que escape el año con sus maldiciones y nos empiece el nuevo año con bendiciones. ¿Cuál a nuestros lectores debemos salutar, desear? Creemos no serán tan malos de continuar. Les decimos que tengan la vida buena y gananciosa para ellos y para todo Israel, que sea provechoso. Sujetamos a nuestro gobierno y a los diputados que estén aunados con el pueblo y bien atados. No quiero hacer ningún comentario sobre el día de hoy. Cabe mostrar el punto a Nasser y su clica, y para que tengamos una añada alegre y rica. La añada buena que nos venga con Viritle, y que el canal de Suez salga del cicleta. Los grandes que hagan por una vez justicia, y el nuevo Hitler que le quiten la malicia. Bueno, es así como, de alguna manera, bueno, se hace una exposición de lo que estaba pasando en esos días, en 1956, sobre la situación del canal de Suez, sobre el presidente egipcio Anwar Sadat, y sobre la situación de la coalición política del gobierno de Ben-Gurión. No podría desearles la añada buena sin traer a colación uno de los piyutim más famosos que se cantan en el primer día de Rosh Hashanah en casi todas las kehilot, en casi todas las sinagogas sefaradíes. Y estas son, digamos, vamos a escuchar los clásicos acordes de Ajot Ketaná, en hebreo y en ladino, si me permito.
A ver si escuchamos. No. Vamos a salir. Acá. Share. La nación judía necesita oraciones. Ella entona sus alabaciones. Oh Dios, melecina todas sus pasiones, termine la añada y sus maldiciones. Oh, ¿cómo paro esto? Un momento. ¿Cómo lo paro? Salí del share screen. ¿Dónde? Salí del share screen y ahí se va a parar. Acá. Muchas gracias, doctora Susi. Ha sido... No corro. Bueno, este no corresponde. Bueno, perdón. ¿Dónde estoy? Acá. Aquí. Bueno. No. Aquí. Estamos terminando. Bueno, lo hemos recuperado. Ante todo, quiero agradeceros la invitación. Me pregunto si será que cada año tenemos la oportunidad de recrearnos, cada año nos ofrece ese milagro de celebrar en estas fechas o de recuperar en estas fechas lo mejor de cada uno y lo nuevo de cada día. Los Ashkenazim bendecimos con Agitur, y mis amigos gentiles distorsionaban esa bendición y decían Agitur, que es el nombre de un encaje en francés, de un material, de un encaje, así se hacían los vestidos de encaje, entonces decían Agitur. Los sefaradíes se saludan con la expresión añada buena, dulce y alegre, de alguna manera Shana Tova Umetuká, y como decía Nahot Ketaná, que termine un año con sus maldiciones, y ese año tiene bastantes maldiciones, y que comience un año con sus bendiciones. Y Fule Shanim Rabot, que tengan muy saludables años, y contestemos en hebreo también, que tengamos la suerte de vivir con mérito y vivir muchos años. Shana Tová, muchas gracias. Amén, muchas gracias, doctora. Ha sido extraordinario poder escucharla, muy interesante, muy conmovedor. Y en este momento quisiera pedirle a Arié que nos apoye
pudiendo transmitir si existe alguna pregunta o comentario. Gracias, Nelly. Muchas gracias, doctora Susi. Añada buena, dulce y alegre para usted y para todos por allá en Israel, también para toda la gente que nos acompaña. Hay algunas preguntas, usted nos dirá si las podemos contestar todas, pero yo se las leo y usted nos dice cuál sí, cuál no. Una pregunta es, ¿los judíos que llegaron a América durante la conquista y posteriormente, digamos, en los siglos XVI y XVII, hablaban ladino? Y si sí, ¿la Inquisición prohibió el ladino de alguna manera? Le hago otra pregunta que hacen, es ¿qué similitudes hay entre el yiddish y el ladino? Sabemos que este es un tema de estudio de usted. Otra pregunta es, ¿dónde se puede conseguir un diccionario ladino-español? Y por último, tenemos una, que esta sí es personal, los chistes en ladino, ¿cómo se dicen? No escuché bien cómo dijo que decía chistes. Chacás. ¿Y dónde podemos? Chacás. Bueno, luego me lo dice, porque entre que estoy un poco sordo y está muy novedoso para mí, pero sí quisiera saber dónde podemos encontrar estos chistes en ladino, porque deben de ser geniales. Entonces tenemos estas 5 preguntas y cualquier cosa yo se las puedo repetir, pero en principio pues le cedemos el micrófono. Bueno, muchas preguntas, son 5. ¿No? Habíamos dicho que en el Seder de Rosh Hashanah teníamos 4 nomás, pero bueno, vamos a contestar. Yo me ocupo más de literatura, la primera pregunta es más de historia. En realidad, los primeros, se habla mucho de los judíos conversos que llegaron a América, tratando de encontrar en las Américas un poco de paz. Sabemos también que la Inquisición los siguió persiguiendo y hasta que el general San Martín en 1916 abolió junto con Bolívar la Inquisición en los países de la cordillera. Los conversos o marranos, mal llamados, que siguieron el judaísmo, no era el ladino lo que hablaban. El ladino es una lengua que se formó a partir de la expulsión. Aunque el profesor David Bunis, que es una eminencia en todo lo que se llama lengua ladino, dice que había una protolengua ladina ya antes de la expulsión en España. ¿Y a qué se debe? A que así como nosotros, las palabras hebreas están inmersas, son parte de nuestro lenguaje. Yo no voy a decir voy a la sinagoga, sino que voy a decir voy a la Keilah, voy al Kal, voy al Shul. No interesa, pero la palabra está inmersa. Por lo visto, los judíos que vivían en Cataluña, en Galicia, en Castilla, también incorporaban palabras en hebreo o palabras ladinadas en las lenguas romances que hablaban. Por eso, cuando hablamos del judío español, hablamos de una lengua de los expulsados, o sea, a partir de la expulsión empieza a desarrollarse esa lengua, que va a tener elementos de los países balcánicos, especialmente del turco, pero posteriormente del francés y del italiano, y se va a convertir en van a crear un koiné de toda esa aglomeración de lenguas que fueron adaptándose a medida que iban trasladándose. Los judíos no se fueron de España directamente a Salónica o a Istambul, estuvieron en ese traslado que llevó un siglo y medio hasta que encontraron sus propias comunidades, distintas estaciones, muchas veces en el norte del África, otras veces en Italia, por lo cual no podemos decir, ¿me fui? No estoy, aquí estoy. No estoy más. Okay.
Por lo cual, no podemos decir que los judíos que se quedaron en España eran, por supuesto, de habla hispana, y sí, podemos decir o fantasear que se fueron junto con Colón o con otros conquistadores a América, hablaban el español, no el ladino. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, los chistes se llaman chacas, y lamentablemente no hay un libro que los juntan. Hay libros de humor, hay los libros de la que ha recogido la mayoría de los cuentos o las historias populares, se llama Matilda Cohen Serrano, que escribe con letras latinas y que fácilmente se puede leer. Ella recoge muchos chacás o muchos cuentos de Yohá, que es ese Jaimito sefaradí, que también entre sus palabras se ve mucha de esa entre ingenuidad y muchas veces malesía. Vamos por dos preguntas. Otra, diccionarios. Hay muchos diccionarios que fueron hay diccionarios históricos desde principios de siglo. Hay dos diccionarios que son en hebreo y ladino, uno por Abner Pérez, muy completo, que se basa en todos los diccionarios que salieron hasta ahora, y el otro de Matilda Cohen Serrano, que tiene ambos lados, digamos, hebreo, judeo-español, hebreo. El diccionario excelentísimo es el de Yosef Nehamá, que fue publicado en España post-mortem, pero escrito por Yosef Nehamá de Salónica, y es en francés. Y eso recoge la mayoría de los vocablos o de la variante del judeo español de Salónica. Otro diccionario es el de Rosane, que más sobre la variante de Bulgaria. Bueno, la lista es muy grande, se puede entrar en Cefaires, que es en el CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahí hay un listado bastante actualizado de los diccionarios que hoy se encuentran en venta o en línea también. Y se me fueron las últimas dos preguntas, Arie, por favor. Nada más saber si hay alguna similitud entre Yiddish y ladino. Ya estamos, creo, al toque de llegar a la hora. Nos quedan como 5 o 6 minutos y tenemos unas sorpresas preparadas para las personas que nos acompañan. Así que, pues Nelly ya nos dirá cuando lleguemos al límite del tiempo de la pregunta, pero esa sería la última. Bueno, vamos a ver. El ladino o el judeo español se creó como lengua judía antes que el yiddish. O sea, la expresión fue a finales del siglo XV, 1492. El yiddish se consolida como lengua a partir del siglo XVII. Del alemán, digamos, así como la base del judeo español es el español, la base del yiddish es el alemán, el viejo alemán, el Deutsch. En el yiddish tenemos palabras eslavas, o sea, rusas, polacas, etcétera, etcétera, que también dependen de la frecuencia o de la expansión geográfica que tuvieron los judíos ashkenazí. En el judeo español también tenemos palabras en griego, en turco, en árabe, en italiano, también en portugués, por supuesto, que es una de las fuentes más primarias. También por la extensión
geográfica. Ambas fueron escritas tradicionalmente en letras hebreas, como lo dije. El judeo español flaqueó y hoy día se escribe en letras latinas o cirílicas. El yiddish no transó, y también cuando hubo, hubo mucha presión para escribir el yiddish como si fuera inglés o como si fuera alemán en letras latinas, los yiddishistas se negaron totalmente. A nivel de literatura, la literatura en yiddish es amplísima y muy conocida, y es mucho más conocida porque fue traducida a lenguas europeas. El ladino no podemos decir a nivel de calidad, no es eso lo que nos interesa hoy día. Hay mucha gente que dice, pero no ha surgido ningún Shalom Aleichem en ladino. Bueno, pero eso no tiene importancia, no ha surgido porque no se ha hecho a conocer. Quien dice, quizás mi Ben Rubí o mi Perajiá tienen el mismo nivel literario o de expresión. Esas son algunas cosillas que puedo llegar a decir sobre el ladino y el yiddish. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta que nos hacen es, ¿dónde se puede conseguir un Birkat Hamazon en ladino? Bueno, en mi online, que pongan Birkat Hamazon o Birkat Hamazon en ladino, y van a encontrar muchísimas versiones, también cantadas. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arié. Muchas gracias, doctora Susi Cruz. Ha sido un placer, un privilegio, realmente. A la comunidad sefaradí nuevamente, agradeciendo por hacernos favor de transmitir en sus plataformas. Y ahora quiero dejarlos con el ingeniero Natán Feldman, que es el presidente de Amigos de Barilán, México, a que nos dé unas palabras, por favor. Natán. Hola a todos. Antes que nada quisiera agradecer a todos los seguidores asiduos ya de estas charlas domingueras que nos han seguido durante estos días hasta esta última del año, y con el compromiso de después de fiestas que se nos permita otra vez volver a reiniciar, y ya los tendremos al tanto de cuáles son los temas. Y para terminar, desearnos a todos un muy buen año. Como dijo la doctora, un año nuevo con bendiciones, y que ya se borren las maldiciones que nos tocó vivir este interesante año 5780, y que el 81 sea interesante, pero de otra manera, de una manera con salud, con bendición, con mucha atzlajá para todos, y que todos tengamos Shana Tova. Bien. Muchas gracias, Natán. Gracias a todos, que así sea. Y bien, nos vemos, primero Dios, terminando las fiestas para seguir compartiendo más de Barilán y de las cosas fantásticas que hacen. Muchas gracias. Añada buena.